Hola Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Adrián Bolonio es comunicador, ingeniero de software y accesibilidad en GitHub y estará con nosotros hoy para charlar sobre GitHub, que es una empresa que ya tiene mucho que dar en sí misma, y también cómo podemos desarrollar sitios web más accesibles, que es una asignatura pendiente en todos los estudios por los que yo he pasado al menos, que son todos los que hay, y es una cosa súper importante. Hola Carlos, Muchas gracias. muchísimas gracias por haberme invitado, ¿no? Encantado de tenerte, la verdad. Me parece un tema, el de accesibilidad a nivel de desarrollo web, súper interesante y peor, súper desconocido. Yo tuve la suerte de hace como 3 o 4 años ver a Juan José Montiel en directo en una DevFest hablando sobre el tema. Yo llevaba siendo desarrollador tranquilamente 10 años en aquel momento y nunca en mi vida me había parado a pensar en cómo las personas con diversidad funcional interactúan con los sistemas que hacemos. Además, es que todos somos culpables de esto, yo creo, porque está la orden del día. Y me dejó con la boca abierta. La verdad es Sí, que... Juanjo, la verdad que Juanjo es un crack, de verdad. Es un crack como desarrollador y como comunicador y como persona. De verdad que es un gran tipo. Sí. La verdad es que sí. A mí estuvo hablando como media hora y a mí yo quedé de la silla. O sea, era alucinante todo lo que estaba contando, que yo jamás había pensado y nadie nunca se había preocupado de comentarme, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Me gustaría que nos hablases un poco de tu desarrollo profesional y cómo llegaste hasta GitHub y sobre todo dentro del nicho de accesibilidad, que es una muy curiosa. Desde el principio. Por donde tú quieras. Bueno, yo estudié ingeniería informática en España. Bueno, cuando digo en España, porque yo no vivo en España, vivo en Viena. Llevo 9 años aquí y nada, estudié ingeniería informática en la Universidad de Alcalá. Y al final de la carrera, después de hacer un año de Erasmus en Suecia, pues me vine a Viena a trabajar y aquí cursé también otro estudio, otra carrera, también orientada muy a la gestión, o sea, Business Informatics, muy ingeniería de gestión, pero siempre he trabajado como desarrollador frontend. Empecé por donde empezamos casi todos, yo creo que es un poco jQuery, ¿no? JavaScript, PHP, HTML hace mucho tiempo. Y poquito a poco, pues bueno, fui creciendo en la carrera de desarrollador frontend. Hubo un momento en el que descubrí la accesibilidad o descubrí cómo hacer sitios web accesibles y dije, oye, aquí se puede hacer un impacto, ¿no? Social en nuestros clientes o en nuestros usuarios o en todo el mundo que use nuestros sitios web o nuestras aplicaciones web. Y desde ahí empecé a investigar, a probar, a trabajar sobre ello y a incorporar esos procesos de desarrollar sitios web accesibles en mis procesos diarios de desarrollo. Y nada, pues poco a poco, pues oye, vas adquiriendo más conocimientos, más experiencia y hubo un momento en el que vi la oportunidad de entrar en una empresa como GitHub, como ingeniero de software en el equipo de accesibilidad y no me lo pensé mucho. La verdad que es difícil cuando pasas un proceso de selección como el de GitHub y al final te hacen o te lanzan una oferta, es difícil decir que no a una empresa como ellos. ¿Cómo fue el proceso de selección? El proceso de selección es largo, pero me consta que es más corto que antes. Porque antes sí que duraba incluso algún mes. Era bastante largo porque pasabas una ronda y a lo mejor tenías que esperar un par de semanas y pasabas otra ronda y han querido, o al menos esto es lo que a mí me han contado y lo que yo he vivido, han querido agruparlo todo en un día. Entonces, todas las pruebas que antes tenías en varias semanas, pues las tienes todo en un día. Es un poco tedioso porque son 5 horas de proceso en el cual tienes varias partes. En GitHub ponen mucho foco en la diversidad y en la inclusión, así que vas a tener una entrevista con una persona del Departamento de Diversidad e Inclusión para saber qué es para ti la diversidad, qué es para ti la inclusión y cómo resolverías
problemas en un entorno laboral. Obviamente vas a tener entrevistas con gente de recursos humanos, con tu propio engineering manager en el equipo en el que podrías acabar. Y para gente de ingeniería, en mi caso, en los casos de gente de ventas o eso no sé cómo son, pero en el caso de ingeniería tienes una prueba técnica que al final no es tan una prueba como examen, es más una sesión de pair programming con desarrolladores que van a poder trabajar en tu equipo y ver cómo te desenvuelves en esa situación. No es un examen porque el ejercicio no es extremadamente difícil, no es un algoritmo, al final es una web que tienes que analizar con ellos, pero es para ver cómo trabajarías en un día a día. Al final es lo que vas a hacer en día a día. Analizar y no implementar. Te piden que analices una web. Las dos cosas, pero la implementación no es una cosa enorme. O sea, al final se trata más de eso, de comunicar, de explicar lo que estás haciendo, de preguntar si tienes dudas. Oye, esta API, ¿por qué hace esto y no hace lo otro? O al final alguien de ellos te va a decir, oye, esto hace esto, pero ¿cómo podrías mejorarlo? No hace falta que lo implementes, pero dime cómo lo mejorarías o dime qué es lo que falta. Es entablar un poco una conversación técnica en torno a un código. Claro. Está chulo. Y nada, bueno, después de esa sesión, pues viene simplemente el sí o el no. Ya in situ, inmediatamente. No, pero en mi caso fueron 4 días, 5 días. O sea, si esto lo hice un jueves, a lo mejor pues el martes de la semana siguiente me dijeron que estaban dispuestos a lanzarme una oferta y que, bueno, ya hacen otra videollamada para ofrecerte el contrato. Qué guay, mola. Y por otro lado, ¿cómo te metiste en accesibilidad? ¿Cómo fuiste profundizando el conocimiento sobre este tema? Porque no sé si hay cosas muy abundantes de documentación o metodologías. En inglés sí que lo hay, como de casi todo en el mundo del desarrollo. Hay muchos referentes en accesibilidad en inglés. Entonces, pues, hombre, soy una persona que me gusta bastante Twitter, la red social Twitter. Entonces, como que sigo a esa gente, o al menos intento seguir a gente que comparte artículos, que comparte conocimiento, que comparte vídeos, que comparte charlas en torno a un tema del que estás interesado. En mi caso fue accesibilidad, en otros casos el que quiera hacer APIs, pues seguramente siga a gente que sea experta en APIs. Entonces, fui investigando y sobre todo teniendo muchos errores. Al final se aprende mucho de he hecho algo y alguien ha venido y te ha dicho, oye, esto no se hace así. Entonces vuelves a investigar y vuelves a decir, oye, ¿cómo se hacía? Y leer bastante documentación técnica al principio, como cualquier cosa que estás aprendiendo al principio, y al final es eso, educarte, investigar, buscar. Al final dicen, ¿no?, que para ser un buen desarrollador tienes que saber dónde y cómo buscar, ¿no? Claro. Dónde buscar porque tienes que saber qué creerte, y cómo buscar porque tienes que saber qué conceptos es lo que estás buscando. ¿Y alguna vez has tenido acceso a hay 100.000 tipos de diversidades funcionales, ¿no? ¿Has tenido acceso a personas para poder preguntarles ya cosas de detallitos o a lo mejor una cosa que arreglas para un grupo, le estás tropeándolo para otro grupo distinto, ¿no? Imagino que todas las cosas pasan. Sí, absolutamente. Aquí, cuando hablamos de la accesibilidad web o de cualquier accesibilidad en general, puede ser física, puede ser psicológica, puede ser mental, cualquier diversidad, perdón, he dicho accesibilidad. Lo que es accesible para uno no es accesible para otro. O sea, Claro. esto hay que tener claro, que aquí no hay un 100% de accesibilidad. Hay que conseguir que tu sitio web sea lo más accesible posible y lo más usable posible. Pero tienes que tener en cuenta que lo que es accesible para unas personas no es accesible para otras. Me preguntabas si he tenido acceso a, bueno, pues a comentar este tipo de temas con gente que tiene alguna diversidad funcional. Al principio al principio es muy difícil. De hecho, bueno, estás en un proceso de aprendizaje, pero sí que he tenido la suerte de que en la empresa anterior en la que yo estaba trabajando hicimos un estudio de usabilidad y de accesibilidad con
clientes y con usuarios reales, o sea, digamos, un estudio de usabilidad como cualquier otro. Y sí que pudimos contactar con la asociación en este caso, de diversidad visual, porque al final casi el 80 o 90% del trabajo que hago es centrado en diversidad visual, de aquí de Austria. Entonces, pues invitamos a gente a hacer pruebas de nuestra aplicación, ya sea online o ya sea in situ, y vimos como un par de cosas, cómo reaccionaban a la aplicación, si efectivamente es usable y accesible, y para nosotros lo más valioso, que es el feedback, que te digan, oye, esto nosotros, el grupo de usuarios que usamos un lector de pantalla, no lo usamos así. Estamos esperando que este botón diga esto o diga lo otro. Entonces ahí es cuando aprendemos. Es muy difícil ponerte en la piel de un usuario de cualquier tipo, y creo que el feedback, el único feedback valioso de un usuario es que el usuario te lo diga. Sí, Entonces, sí, es tuvimos que mucha suerte, creo que mucha suerte en eso, en obtener ese feedback tan valioso de que alguien que está usando un lector de pantalla te diga, mira, yo lo que estoy esperando es que este link, este botón, este elemento interactivo me anuncie esto. Entonces ahí es claro, cuando puedes mejorar. claro. Una de las cosas que comentaba Juan José en la charla que yo vi de él era que nosotros cogemos y convertimos un label en cualquier cosa, ¿no? Pero un label es un label, ellos no saben que tienen que pulsar sobre el label. Si Exacto. usamos un button o un input type button en vez de un label, ya le estamos dando lo que ellos van a poder reconocer en audio, que es lo que tienen que pulsar, ¿no? Pues eso Claro, sí creo que es claro. un ejemplo a lo mejor tonto, pero que todos lo hacemos, lo del label, no lo hacía, yo ya no, pero es una cosa bastante común. Sí, sí, sí. Hay muchos errores bastante comunes que, bueno, yo siempre digo que, o yo siempre espero que ningún desarrollador del mundo, ¿no?, haga este tipo de errores aposta, ¿no? O sea, No, 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 entonces claro. entraríamos en un dark path, en un patrón oscuro y Eso en un es. tema más moral. Pero creo que sí que hay una falta de educación. Total. Yo creo que es Eh, pura y simple ignorancia, vamos. Exactamente. Mala O leche sea, no sé, pero cuando digo ignorancia falta un de montón. educación, hablo de formación, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos de los errores, y cuando digo muchos, es muchísimos de los errores que podemos ver de accesibilidad web en páginas grandes, pequeñas, medianas, es porque los desarrolladores no tienen la formación suficiente, porque no saben hacerlo. Ojo, que también está el otro extremo, que es porque entendemos a creer que la accesibilidad es una funcionalidad y es un postproceso, y de eso podemos hablar en un ratito si quieres. Pero en el tema Ujú. de formación, creo que es claro que tenemos un problema en cuanto a la formación de los desarrolladores. Absolutamente. Sí, Si sí. usamos un link en vez de un botón o un botón en vez de un link, muchas veces es porque realmente no sabemos por qué tengo que usar un botón o qué es lo que hace un link. Hablas de un label, hablas de un div, cualquier error de accesibilidad web que puedas imaginarte, ¿no? ¿Por qué no ponemos un texto alternativo a las imágenes? Simplemente es, oye, porque nadie me ha enseñado que todas las imágenes tienen que llevar un texto alternativo, incluso siendo vacío, sigue siendo un campo vacío. O sea, esto es un problema de formación y no es un problema de un patrón oscuro, o al menos eso es lo que yo espero. Sí, yo creo que es ignorancia absoluta. Por ejemplo, uno lo pondría orientado hacia el SEO, el alt, ¿no? Orientado hacia el SEO, pero no orientado hacia esto, porque es que no lo piensan. Yo sí sé sí que me Ujú. han formado, sí que han comentado delante mía profesores o en sabe Dios dónde, temas de SEO, pero no temas de accesibilidad. Es que simplemente es un vacío educativo que tenemos todos, yo creo, ¿no? O a lo mejor ahora está empezando a llenar, pero sería muy reciente. Y Ujú. yo lo digo porque he pasado por una FP, por la carrera, por varios másters y muchísimos cursos y nunca jamás mencionado nada de esto. Nunca. Ya. Tampoco he hecho cosas específicas de front, pero hablando, ¿sabes? O lo que sea, tampoco surge. Sí que sé de SEO, sí que sé de. Pero no de esto, ¿sabes? O sea, hay un agujero ahí. Sí, al final creo, también pecamos un poco en creer que accesibilidad SEO o SEO es lo mismo. Yo creo que tienen mucho overlapping, se montan Solo, una encima de otra, sí, se solapan, pero lo que haces para accesibilidad te va a ayudar en SEO, pero lo que haces en SEO no siempre te va a ayudar para accesibilidad. claro.
Entonces, hay que distinguir algunas cosas aquí. Luego te pediré un poquito que entres en detalle sobre qué cosas concretas podemos hacer. Medidas, yo creo que seguro que hay 5 o 6 tips básicos universales que no hacemos, que deberíamos hacer. Claro. Seguro. Pero antes de eso, ¿cómo te decidiste especializar en esto? Porque es un nicho, sobre todo me sorprende porque es bastante desconocido. Yo sé que en los últimos tiempos está dando importancia, pero esto es una cosa relativamente reciente, ¿no? ¿Cómo decidiste meterte en esto? Bueno, al final yo creo que la motivación mayor para mí es el impacto que creas. Al igual que quiere trabajar en una empresa de recuperación de bosques porque cree que el impacto es muy satisfactorio en su trabajo, para mí, como desarrollador, me gusta mucho pensar que el impacto que yo creo con el código que yo genero, Sí. pues bueno, pues para mí me trae mucha satisfacción, la verdad. Sería muy diferente si hiciese código para hacer ganar dinero a otra persona, ¿no? Sí. No es Sería lo una mismo satisfacción gambling. bastante diferente. Claro, no es lo mismo programar una página web de gambling que dedicarte a una página web de Cruz Roja o yo qué sé. Que es que eso obviamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Son dos satisfacciones diferentes. Supongo que una de las satisfacciones es que estás ganando mucho dinero y entonces es personal. La satisfacción que me da para mí, aparte de un salario, un equipo en el que me gusta trabajar y un ambiente de trabajo bueno, es que el impacto que creo con el código que genero, pues oye, creo que es bastante satisfactorio a la hora de hacerlo. Entonces, hablas de que es un nicho. Sí, es un nicho, ya te digo, en inglés un poquito menos, que aún así lo es. En español es un nicho muy pequeño, o al menos esto es lo que yo creo. Pero eso, la motivación yo creo que es eso, es el impacto que creo. No es porque sea un nicho y porque hay que hacerlo, o sea, porque quería meterme en ese nicho, sino porque realmente es eso, porque realmente que es importante y que creo que hay que hacerlo. De hecho, casi todas las charlas que doy siempre hay alguna pregunta de, oye, ¿cómo empezaste? ¿Por qué te metiste? Como que siempre hay alguien que espera que le digas, no, mira, es que mi padre es ciego, es que mi hermano es, o que alguien de mi familia, algún amigo. No, es simplemente porque creo que, al final yo creo que la pregunta es al revés, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no lo estás haciendo, no? Claro, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo el interés lo tengo solo de que oí a Juan José hablar, pero yo hasta ese momento jamás me había informado. Y lo que me sorprendió, mi interés y lo que yo quiero hacer con el podcast, un poco hablar del tema, es porque no hay tampoco, no es una cosa que te encuentres por ahí. No he encontrado nunca ningún temario que hable de este tema. Temarios de, por ejemplo, el máster en el que yo enseño en la UOC o cosas por el estilo, esto no está. ¿Sabes? Y hay un motivo por qué no está. El otro día hablaba con Gemma Gutiérrez, que es una experta de UX que trabaja con nosotros en Socratec, que UX es una cosa bastante nueva, entre comillas, que un poco está despuntando ahora, ¿no? Y yo le decía, si esto nos enseña en las universidades es porque las personas que lo estáis haciendo en el día a día no estáis publicando algo que las universidades puedan usar. ¿Me explico? Si ella no está escribiendo Sí, el exactamente. libro no lo está usando en la universidad. ¿Me explico? Y no sé, eso es culpa de los que estamos en el campo y estamos haciendo cosas que no documentamos, que no creamos ese corpus de conocimientos para que luego eso lo pueda Exacto. hacer y se reinvierta y eso se extienda, ¿no? Que al final es como se transmite todo. Lo que pasa es que ahora, que está muy bien, pasamos a vídeos, damos consejos, hacemos tips, hacemos un vídeo, no sé qué, pero no hacemos un corpus de conocimientos como en los años 80, 70, 60 o incluso 90 y principios de los 2000, Exactamente. de volcarlo en un libro y que ese libro luego se convierta en un libro de una asignatura. No lo hacemos. Nadie se Claro. está preocupando por eso, yo creo. Bueno, hay un par de universidades que sí que lo están haciendo. Por suerte, bueno, yo porque estudié en la Universidad de Alcalá y sé que la Universidad de Alcalá tiene un máster oficial, un máster propio, perdona, en accesibilidad, pero creo que la Universidad de España que mejor lo está haciendo o que más está invirtiendo en este tema es la Universidad de Alicante, que tiene grandes formadores y muy buenos cursos y un muy buen departamento de accesibilidad web. Creo que está invirtiendo bastante en ello. ¿Es relativamente nuevo o ya tiene unos años? Ahora está cogiendo un poquito más de fuerza. Creo que llevan unos cuantos años, pero creo que ahora están tomando fuerza. Claro. Pues hombre, siempre es una medida
desde luego muy loable, hay que hacerlo. Es una cosa súper importante. Claro. ¿Y cuáles son tus responsabilidades en el trabajo como experto en accesibilidad? Exactamente, ¿cuál es tu función? Bueno, el equipo de accesibilidad de GitHub es un equipo de plataforma. O sea, es decir, no es un equipo que tengamos no poseemos ningún código. De hecho, poseemos todo el código. Entonces, como somos un equipo en el medio, digamos, entonces tenemos varias responsabilidades. Una, evidentemente, es desarrollar para otros equipos. Cualquier funcionalidad que otro equipo no pueda hacerlo, nosotros podemos ayudar. Escribir documentación técnica, que creo que lo habías comentado ahora mismo. Pues eso, dejar escrito y sentar precedentes, estándares, etcétera, etcétera, en forma de documentación técnica. Sí. Para que cuando un equipo vaya a crear una funcionalidad nueva, pues que pueda leer esa documentación técnica y que sepa exactamente en qué línea seguir y cuáles son los pasos a seguir para crear algo accesible. Nosotros también creamos herramientas para esos equipos, o sea, no solo documentación, sino herramientas de testeo, linters, etcétera, etcétera. Ese tipo de herramientas que sirven para el proceso de desarrollo de una funcionalidad en otro equipo. Y damos consejo. O sea, consejo, digo, tienes una duda, vienen a nosotros, podemos tener una llamada de 5 minutos, 10, media hora y vemos, o sea, hacemos pair programming con ellos y les aconsejamos. Vaya. O sea, que realmente el foco sí que es la accesibilidad, vamos, que todo lo que gire en torno a la usabilidad de las páginas de cara a todo esto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Qué guay. La verdad es que este es un trabajo súper interesante porque estás dando una visión a mucha gente, ¿no? Ese es tu trabajo, dar esa visión que les falta, ¿no? Al final. Claro, tú ten en cuenta que no solo la satisfacción de que los usuarios de GitHub, que son muchos millones de usuarios en el mundo, tú ya lo sabes, en el mundo del desarrollo creo que GitHub es bastante reconocida. No solo eso, sino que el siguiente nivel sería crear estas herramientas y estos consejos, esta documentación técnica para el exterior, digamos, para los usuarios que están usando GitHub. Entonces, el impacto ya no solo es que el usuario, o sea, que nuestro sitio web sea accesible, sino que estamos creando unos estándares y estamos dando al usuario unas herramientas para que sigan creciendo los demás sitios web, los demás repositorios de código que tú tienes en GitHub y que va a ser tu aplicación que va a usar otro usuario que no tiene por qué ser desarrollador o de perfil técnico, va a ser accesible. Entonces, el impacto es mucho mayor, se va desperdigando, ¿no? Ese impacto. Lo vas difundiendo la palabra, por así decirlo. Exactamente. Y un poco, para centrar un poco del tema que estamos hablando, me comentabas el otro día que me sorprendió que lo que hacéis no está solo orientado hacia personas con diversidad funcional. También va a haber otras causas que hagan necesario que tengan cierta accesibilidad a las páginas, ¿no? Sí, claro. A ver, evidentemente siempre pensamos en diversidad funcional de cualquier tipo, visual, física, etcétera. Sí. Pero no solo hay ese tipo de diversidades. Hay diversidad cognitiva, que es pues, la capacidad o cómo procesamos la información y la razonamos, ¿no? Hay gente que sufre de ansiedad, por ejemplo, viendo un cierto tipo de colores, un cierto tipo de animaciones, un cierto tipo de fuentes, etcétera. Entonces, ya no estamos hablando solo de eso, de diversidad visual, que sí, que nos centramos mucho en gente con diversidad visual al 100%, que eso sería una persona ciega, o alguien con diversidad funcional en tema de color, ¿no? Alguien daltónico, bueno, hay protanopia, hay varias diversidades, ¿no? En relacionadas al color. Entonces, no solo nos tenemos que centrar en eso, sino que en varias. Nosotros nos centramos en software y no en hardware, que eso es otro mundo en el que nosotros no nos metemos, pero que también existe la diversidad funcional en cuanto a hay gente que, bueno, pues que tienen unos teclados especiales, hay gente que está en silla de ruedas y
y necesita usar un ordenador con los movimientos de su cabeza, del mentón, soplando. Sí. Hay muchísima tecnología en este aspecto. Entonces, hay muchos temas en los que ser un experto. Nosotros, de momento, nos centramos en software como es nuestro deber. Sí. Y el foco principal es la discapacidad visual o la diversidad funcional visual. Y luego tenemos, digamos, si hablamos de porcentajes, ya sé que es un poco complicado a lo mejor, pero ¿qué porcentaje de tiempo, digamos, que le dedicarías al tema de diversidad visual y luego a otros temas? Por ejemplo, lo del estrés que mencionabas antes. Supongo que será usar los colores cálidos. No, pero No sé. no, pero no hay un porcentaje. Cuando haces un sitio web accesible, lo haces accesible para todos. No tienes que pensar que ahora lo voy a hacer accesible para gente con personas de color y ahora voy a accesible para ciegos y ahora voy a hacerlo accesible para... No. Aquí se hacen las cosas accesibles para todo el mundo. Claro. ¿Por qué digo esto? Pues porque el que va a usar... O sea, vamos a ver cómo explico. Tú eres, o sea, todos somos diversos, todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos una diversidad, en una cierta medida, en otra cierta medida. Entonces, tu diversidad puede ser muy grande hoy y muy pequeña mañana, o puede ser muy pequeña hoy y muy grande mañana. Tú eres diverso y no sabes cuándo tu diversidad va a cambiar. Claro. En tu caso, si me permites, yo veo que tú tienes gafas, Sí. pero tu diversidad nunca ha sido así. Ha crecido en muchos casos, no es en la tuya, pero hay muchos casos que crecen las dioptrías, que tienes problemas de retina, etcétera, etcétera. Hablo ahora mismo de diversidad visual, ¿eh? Sí. Pero que la diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos, tienes a tu hijo en brazos y tienes que usar una web sin usar el ratón navegando por el teclado. Vale, ahí no estamos hablando de diversidad visual, ¿no? Estamos hablando de diversidad funcional, pero esa diversidad funcional hace 5 minutos era 0% y ahora es, no sé, un 60%. Entonces, tenemos que hacer sitios web inclusivos y accesivos para todo el mundo, porque nunca sabes, tú no conoces nunca a tu usuario. Claro, O sea, esto de que escuchas mucho, no, yo es que como conozco el usuario que voy a hacer, pues ya sé lo que... No. Tú no conoces quién va a usar tu producto. Ya. Entonces, como no lo conozco, como empiezo desde ese punto de partida, no conozco mi usuario, entonces tengo que hacerlo para todos. Claro. Entonces, vamos a olvidarnos de la palabra accesibilidad. O sea, creo que a lo mejor le entra a la gente un poquito más en este tema. Como yo no conozco a mi usuario, pues tengo que hacerlo para todos para así cubrir todos los posibles usuarios. Entonces, creo que ese es el... Podríamos hablar de universalización más que de accesibilidad. Tratar de que todo el mundo, independientemente de quién sea y las circunstancias, tenga la capacidad de usar nuestro sitio web, ¿no? Absolutamente. Ese es el significado de la palabra accesibilidad. O sea, la accesibilidad es eso, es que sea accesible para todo el mundo. Universalizar, en una palabra. Universalizar, exactamente. Pues la verdad es que es sorprendente y obvio. Porque claro, es que si ahora que lo dices, pues por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que no es una cosa que... Sí, claro, lo que tú dices es obvio, ¿no? Tú llegas a un edificio, ¿no? Y entras en un edificio por las escaleras y tú no ves una rampa y joder, te parece obvio que no es accesible, ¿no? Oye, y si viene un usuario de este edificio con una silla de ruedas, ¿cómo va a subir esa persona, no? Pero cuando tú entras en una web, que de nuevo, tu diversidad puede ser muy baja, tú no dices, joder, es obvio que esta web no es accesible, porque no lo piensas. Porque volvemos a lo mismo, porque no tienes la formación suficiente, porque no te han educado igual o porque no eres de ese perfil. Simplemente eres un usuario estándar de un sitio de una tienda online y vas a comprar tus cosas y no entiendes que ese título negro en un fondo azul oscuro, pues tú lo ves muy bien, pero hay gente que no lo va a ver porque no tiene problemas de contraste. O un usuario de un lector de pantallas no va a poder dar clic a ese botón que tú crees que es un botón de añadir a un carrito, pero al final, como el desarrollador no ha tenido la formación suficiente, pues es un div con un on-click. Entonces, esas son las cosas que nosotros no llegamos a ver tan obvio.
O sea, en el mundo real es muy obvio que una rampa tú la ves y dices, oye, mira, esto es accesible. O los botones que hay como a medio metro del suelo o un poquito más para que se abran las puertas para gente que venga con una silla de ruedas. Bueno, oye, esto es accesible porque lo veo y porque lo conozco, ¿no? Una silla de ruedas es muy visible, pero en el mundo online no es tan obvio. Está claro. Y en general, ya sé que esto es muy generalizar, algunas las respuestas al 100%, pero ¿qué carencias por parte de las empresas genéricas se suelen dar en cuanto a atención a la diversidad? A ver, volvemos siempre al tema de la educación y la formación, ¿no? Tendemos a pensar que la accesibilidad es un post-proceso, es un proceso que tenemos que hacer después de hacer un sitio web. Tendemos a pensar que, y esto lo he escuchado mucho, que accesibilidad significa diseño malo, accesibilidad significa feo, cuando no tiene absolutamente nada. O sea, de hecho, son dos cosas en dos espectros completamente diferentes y se pueden hacer sitios web preciosos, maravillosos, animaciones increíbles, siempre y cuando tengas claro la regla de accesibilidad para cada caso de uso, ¿no? Pecan las empresas de tener un producto maduro sin ser accesible, entonces ¿ya para qué? Pecan las empresas de querer lanzar muy pronto el producto para obtener el máximo beneficio de un cliente. Entonces, si para eso tengo que cortar tiempo de desarrollo, lo que van a cortar es accesibilidad. Yo siempre digo que la accesibilidad no cuesta ni dinero porque es código. O sea, HTML, CSS y JavaScript son tres lenguajes de programación con unos estándares muy bien marcados por la W3C. Así que tienes todo lo necesario para trabajar. Y lo segundo es que no cuesta tiempo. O sea, escribir un area label, escribir un texto alternativo, escribir un rol, no cuesta, o sea, de verdad, 10 segundos. O sea, son 10 segundos más de tu proceso de desarrollo. Entonces es como, me cuesta pensar que alguien diga, es que vamos a tardar mucho más. Lo siento, pero no. No me lo creo, porque no lo creo porque lo conozco. Claro, es que yo creo que esto debe llegar a las empresas de segundas nupcias. Tienes unos desarrolladores que no tienen ni idea de hacer un sitio accesible, hacen un sitio web, el sitio está hecho y de repente nos encontramos con que no estamos llegando a un grupo de población que queremos llegar. Y entonces ahí es cuando hay que meter el tema de accesibilidad. Entonces es como lo que tú decías, un post-procesado. Es decir, vuelvo sobre todo y lo puedo cambiar. Claro, las empresas, yo creo que lo hablábamos el otro día cuando nos llamamos. Yo creo que el punto en el que las empresas van a invertir en accesibilidad en un futuro muy cercano, esto es lo que yo creo, muy cercano, ¿Sí? es cuando le toques el bolsillo. Cuando Google diga, para tu valoración de SEO, ahora voy a contar si eres accesible. Tenemos muchas leyes europeas, pero no se están cumpliendo muchas. Pero en cuanto a la Unión Europea o cualquier país diga, pues Poner ahora multas. tú, empresa pequeña, son 90.000, 100.000, 200.000, medio millón, 1.000.000 de euros de multa por no ser accesible. A una empresa pequeña o una empresa mediana le matas. A una empresa grande, ahí tienes el problema. Y ese es un problema puro y claro de moralidad. Hace 5 años, creo, más o menos. ¿Quieres decir, pago la multa y sigo igual o no? Esa es la moralidad que te refieres. Exactamente. Hace 5 años, creo, 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien, se multó a la empresa Vueling, a la aerolínea, por no ser accesible, ¿vale? Con 90.000 euros. Y evidentemente 90.000 euros para Vueling es cacahuetes. Ya. Entonces, ellos pagaron la multa y siguieron igual. ¿Qué pasa? Que si a los 5 años tú no has cambiado por lo que te han multado, te vuelven a multar. Ya. Y creo que el año pasado les volvieron a multar porque no habían cambiado en los 5 años y volvieron a pagar 90.000 euros. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Si 90.000 euros es muy poco para esa empresa, entonces para esa empresa cree
que le conviene más pagar 90.000 euros y seguir como estoy que invertir en un equipo, en formación de mi equipo, en una auditoría externa, en lo que quieras, pero en ser accesible, porque cree que no es necesario. Porque lo siento, pero si tú dices yo pago la multa y sigo igual es porque tú crees que la accesibilidad es una broma y que no es necesaria. Sí, Eso es lo una- que a mí me da a entender esa empresa. Claro, sí, sí, sí. Que es, me sale más rentable, en vez de modificar todo lo que ya tengo hecho, pagar la multa y ya está. Y es que solo lo miran Claro, cuantitativamente y punto, ¿no? Y se acabó. La leche. ¿En qué mundo vivimos, tío? De verdad, ¿eh? claro. Porque además estas cosas que Entonces, dices tú, si le quiero facilitar, uno cuando tiene una empresa dice, yo quiero facilitarle a mis clientes, a mis usuarios o lo que sea, la vida y hacerlo más sencillo y que todo el mundo pueda subirse al avión. Pero claro, eso no es la prioridad. Está claro, ¿no? Si prefieren pagar la multa. Los usuarios no son la prioridad. absolutamente. Es un problema, y ahí entramos, ya te digo, es un problema de moralidad, no es un problema técnico, ¿eh? Ya, ya, sí, sí, está claro. Vamos allá. ¿Cuáles son entonces los top 5, si quieres, cosas que hacemos mal en una página web en contra de los principios de accesibilidad? Top 5. No especificar el idioma de tu documento HTML. Ah, Uno. sí, Es muy fácil, solo tienes que hacer lang igual es o en, lo que tú quieras, y ya está. No hay nada más que hacer. O sea, no es se hace muy, nunca. muy sencillo. No se hace. Bueno, es un error bastante común. Sí. Bueno, voy a cambiar mi top one. O sea, el error más común es usar links como botones y botones como links. Total. Sí, sí. Hay que conocer muy bien la semántica HTML. Tú eres un desarrollador, así que tu trabajo es conocer la gramática y la semántica de los lenguajes de programación que tú usas. Y si usas cualquier framework, deberías saber que todo y absolutamente todo se renderiza al final a HTML, CSS y JavaScript. Da igual que uses React, Angular, Sí. Vue, Python, PHP, Django, el framework que tú quieras con el lenguaje que tú quieras. Todo y absolutamente todo renderiza HTML, CSS y JavaScript. Así que tu trabajo como desarrollador frontend debe ser conocer la semántica. Si tú no sabes que un botón, mi regla así es, un botón hace una acción, un link te lleva a algún sitio. Sí, Entonces, si cambia tú de página. quieres exactamente, si no tú no sabes tu semántica, pues ahí vas a tener un gran error. Segundo, Ujú. hemos dicho el idioma. No poner texto alternativo en imágenes. Creo que también es un error bastante común. Tú ten en cuenta que, mira, esto me lo contaba Juanjo, ahora que hablábamos de Juanjo, ¿no? Juanjo me decía, si tú pones una imagen en tu web de un perrito súper bonito jugando con un juguete y tú en el texto alternativo me dices que es un hombre desnudo, para mí que soy ciego, es un Ya. hombre desnudo. Y me lo decía así para magnificarlo, ¿no? O sea, es decir, tú, para mí, mis ojos es la descripción que tú me digas de esa imagen. El texto alternativo de una imagen tiene que ser la descripción, que no el significado, sino la descripción de la imagen que tú estás poniendo. Básicamente es como si tú le estuvieras explicando a una persona ciega qué está ¿Qué es lo apareciendo que en es? esa imagen. Quiero Claro. decir, si yo ahora mismo hiciese una foto de lo que estoy viendo yo ahora mismo, sería dos personas hablando en una videoconferencia, porque eso es lo que estamos haciendo, o sea, lo que aparece en la imagen. No hablamos de podcast, no, porque eso no se ve en la imagen. En la imagen se ven a dos personas hablando en una videoconferencia, luego puedo ampliar contexto, Ujú. pero siempre tiene que haber un texto alternativo. ¿Qué pasa, qué pasa cuando tengo una imagen que es una imagen decorativa, por ejemplo? Yo no quiero dar esta información. Esta información es completamente irrelevante para el contenido de mi web. ¿Vale? Ya. Pues esa propiedad alt, que es el texto alternativo, tiene que ir siempre ahí, tiene que estar siempre presente, pero tiene que Ya. estar vacía. Comillas, comillas, basta. Pero sí que oye no sé qué, no sé cuánto punto JPG. Eso sí lo oye. Aunque como no No, hay no, no, nada, no, no, no. lo ignora. No, si no hay nada, el lector de pantalla va a identificar que esa imagen es una imagen decorativa y van a decirle, sí, aquí hay una imagen, pero es completamente decorativa, ignórala. Entonces, si Pero tú tienes él va a escuchar, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Él va a escuchar IMG, SRC, no sé qué, tal. ¿O no?
No. Tú puedes Para escuchar configurar tu eso. lector de pantalla para decir que yo no quiero que tú me leas las imágenes que no tienen alt, Ah, vale. porque para mí son decorativas. Claro, perdón. Claro, si tú no lo pones, esa imagen es invisible para un usuario del lector de pantalla. Vale. Bueno, Vale, no es vale. invisible, perdona, no es invisible. Si tú no pones un texto alternativo y tienes una imagen que es el nombre de la imagen es enorme, pues va a leerte eso, va a leerte bla 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 punto .jpg. E Eso. imagínate que tienes un hash, pues va a ser 7H. SB128R tal. O sea, entonces, es muy importante este tema. Sí. Más errores clamorosos. El orden de tabulación del contenido de tu web. Hay que tener en cuenta que personas o usuarios, ¿no? Con discapacidad con ciertas diversidades pueden usar tu sitio web usando el teclado y no usando un ratón. Entonces tienen que navegar con la tecla tabulador, ¿no? Y van saltando de elemento interactivo en elemento interactivo, ya sea un input, un botón, un formulario, un link. Sí. Si tú y el orden de tabulación de tu sitio web tiene que ser consistente con el contenido de tu sitio web. Tú no puedes ir saltando del footer al header todo el rato. Ya. Eso es otro error bastante grande. Y de hecho en los Eh, formularios no me acuerdo cómo, pero hay una forma de decirle un orden. 1, 2, 3, Exactamente, 4, 5. exactamente. La HTML te provee de una propiedad que se llama tab index y está Correcto. el índice de tabulación que tú quieres seguir. Si Es lo verdad. quieres hacer customizado, pues puedes usar eso perfectamente. Puedes decir 1, 2, 3, 4, entonces ese es el orden. Si no quieres hacerlo, va a coger la estructura de DOM y ese es el orden, en el orden natural en el que tú lo hayas programado. Ujú. Más cosas. Cuando trabajamos con equipos de diseño, siempre, bueno, yo al menos lo he escuchado en bastantes equipos de diseño, es cuando cuando el foco entra en un elemento interactivo, los navegadores tienen un feedback visual en forma de outline que te da la visión de saber dónde está tu foco. O sea, si este es un Ujú. input, pues hay un outline del input, o si hay un botón, pues hay un outline del botón. Y hay muchos diseñadores que dicen, mira, esto no entra en nuestra imagen corporativa, bórralo. Eso es un error gravísimo. No se puede borrar ese outline a no ser que estés dando una alternativa. Es decir, Claro. no, oye, mira, cámbialo porque no entra no entra imagen corporativa, pero cámbialo de color verde, porque Ya. somos de color verde. O cámbialo con una sombra, algo, o un color. O sea, tienes que dar una imagen, una opción alternativa. ¿Por Claro. qué? Porque es el feedback visual de dónde está tu foco. Entonces, para gente que, por ejemplo, imagínate que tiene gafas o que ve borroso, tiene que saber en qué momento dónde está el foco de su tabulación. Porque yo no sé si estoy en un input y puedo escribir o estoy en un botón y tengo que dar a enter o a espacio. Entonces, ese es un elemento grave también. Más elementos, mira, ahora estamos en un mundo en el que, nuestra industria, en el que casi todo se hace en frameworks de JavaScript o de lenguajes que pueden actualizar nuestra estructura de DOM en tiempo de ejecución. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes un formulario y de enviar un email, un formulario de contacto, y yo le doy a enviar, yo puedo actualizar mi estructura del DOM para que aparezca un mensajito que diga tu mensaje ha sido enviado correctamente. Yo lo veo porque es un feedback muy visual, pero a los usuarios que están usando lector de pantalla, tú tienes que anunciarle que algo ha cambiado visualmente, ¿vale? Entonces, no solemos avisar a los lectores de pantalla cuando nuestra estructura del DOM, nuestra sitio web cambia dinámicamente. Ujú. Cuando hay un pop-up, no un pop-up, perdona, un toast que te dice, hay un error, prueba un poquito más tarde. O Sí. lo que he dicho, el mensaje ha sido enviado satisfactoriamente.
Hay que informar también a los usuarios del lector de pantalla que lo lea, que lea eso. Tienes varias opciones siempre. Eso se llama Area Live Regions. Eso son regiones live, o sea, directo, o de actuación inmediata, ¿no? Que va a anunciar, exactamente, que va a anunciar que algo ha pasado en mi estructura dinámicamente y que como yo no lo puedo ver, me lo tienes que anunciar también por mi lector de pantalla. Entonces, Claro. esos son también errores que suelen pasar. Sí. Además me doy cuenta de todos. Cuando los vas diciendo, digo, oh, ¿sabes? Y claro, no lo había pensado. Sí, simplemente, ¿no? Y ¿qué hay un desarrollador normal que se quiera meter en esto? ¿Tiene alguna web o algún recurso para poder hacer test específicos sobre este tipo de casuísticas? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, mucha gente no sabrá ni lo del lector directamente, ¿no? Entonces, algún sitio donde yo pueda dar mi web y que me lo lea o que me dé una valoración de la experiencia. Sí, claro. Existen muchas extensiones de navegador, sobre todo para Chrome y para Firefox, que te hacen análisis de accesibilidad. Yo creo que a lo mejor una de las que la gente puede conocer más es Lighthouse, que viene por defecto en todos los navegadores Chrome y que te da cuatro valoraciones, ¿no? Performance, no me acuerdo de las otras. Bueno, hay una que es accesibilidad, evidentemente, te da una valoración de 0 a 100, puedes hacer clic y ves los errores que tienes en tu web. Hay varias, hay muchas otras más. De hecho, he escrito artículos en mi web acerca de cómo testear manualmente y qué extensiones son las que la gente puede usar. También puedes, si eres... Esto para un usuario nivel medio, para un desarrollador que sepa lo que está haciendo, que pueda generar código, pues bueno, puedes generar test unitarios con Jest y hay dos motores grandes que son AXE, AXE y PA11Y, PALI o PALI, bueno, gente que lo pronuncia de diferente manera. Estos dos motores de accesibilidad, tú puedes generar un test y lanzarle tu web a ese motor y te va a decir en qué estás fallando. Hay muchas formas de testear. De hecho, es casi el tema del que hablo en mis charlas. Testear accesibilidad web y es el tema en el que escribo en mi blog. Así que si alguien quiere leer un poquito más acerca de eso, oye, que se pase por mi web y que si tiene cualquier duda, oye, que estoy abierto. Mi Twitter siempre está abierto. Mañana, a la gente que vea esto en YouTube, a partir de mañana, en la descripción del vídeo enlazaremos tu blog, tu LinkedIn, tu Twitter y tu todo para que puedan contar contigo y también informarse de todo esto. El blog Perfecto. Yo creo que no lo tengo, tienes que pasar cuando puedas. Vale. ¿Y qué herramienta dirías? Si solo vais a usar una herramienta para probar todo esto, usad. Si solo vas a usar una. Yo creo que a mí hay una extensión de navegador que me gusta bastante que se llama Wave, o sea, como hola en inglés. Y una vez que tú haces clic en esa extensión, te va a generar un análisis, un informe, un análisis de tu web y te va a decir, oye, mira, estoy a tiempo todavía de meter un top 6 de errores comunes. Sí, claro. Pues contraste de color, por ejemplo, es otro bastante normal. Entonces te va a decir, oye, mira, todos estos fuentes, todos estos textos tienen un problema de contraste de color. El contraste de color se analiza con el color del texto y con el color del fondo en el que ese texto está ubicado, ya sea en un botón, en un link, etcétera. Te va a decir cuántas imágenes de tu web no tienen texto alternativo, cuántos elementos no interactivos tienen un on-click, top 7, cuántos formularios no tienen labels, o sea, cuántos inputs no tienen labels asociadas. Entonces, no vas a tener ningún contexto de qué input estoy usando. Claro.
etcétera. Entonces, creo que si solo tienes que usar una, que a mí yo te diría usa más, pero si solo tuvieras que Ya, usar una, a mí me pero gusta bastante. A mí me gusta bastante Wave. Creo que da un siendo análisis realista, bastante completo. si un desarrollador no está metido en el tema, si tú le das una, ¿sabes? A lo mejor profundiza más y dice, ah, pues yo quiero ir un paso más allá. Pero al menos que tengan una de referencia, que digan, solo voy a hacer una, esta. Vamos a a ver qué puedo mejorar, ¿no? O Hay, qué errores me saca. hay otra que es muy interesante, se llama Accessibility Insights, que el desarrollo es Microsoft y que también tiene hace muy buenos análisis, vaya. Y luego, evidentemente, Lighthouse, como he dicho. Lighthouse no es una herramienta de testeo. Esta sí. No es una herramienta de testeo, sino es una herramienta de hacer informes. Te va a hacer un informe y tú eres el que tienes que testear. La ventaja esta te va a decir en dónde están los... O sea, es muy parecida, pero Lighthouse como que te va a dar un score, ¿no? Sí, sí, Una sí. valoración. Sí, sí. Una auditoría, que se llama. O sea, Exactamente. uno Antes testea y otro que audita. Lighthouse, ahora la pestaña se llama Lighthouse, pero antes como 5 o 10 versiones de Chrome antiguas, se llama Audit. O sea que sí que es una auditoría, claro. Ujú. Hay una herramienta que ya hemos hablado que me gustaría enseñar, porque la verdad es que me parece un intento interesante, que es la página web de Pull&Bear. Voy a quitar pantalla completa y voy a compartir un segundo para que la podamos ver. Porque la verdad es que, si bien a lo mejor no es la panacea, sí me resultó bastante interesante y la tengo aquí. Yo creo que se ve bien. No sé si tú lo ves. No, No, yo no lo veo, pero bueno, pero la conozco, o sea que podemos hablar de ella si quieres. una cosa que me llamó la atención, pero de todas maneras te comparto pantalla un segundo para que la puedas ver. Lo tapo un segundo y ya lo dejamos. Así también la puedes ver. Luego lo quito. Una de las cosas que más me llamó la atención es que Vale, ahora sí. en la entrada yo tengo este menú aquí que me va a permitir interactuar con la página web de una forma que yo al menos no había visto nunca. ¿Vale? También soy un profano en esta materia y me parecía interesante. Hace sitio compatible para usuarios con lectores de pantalla, navegación con el teclado, que son cosas que hemos mencionado, ¿no? Permitir a los usuarios navegar en el sitio mediante teclas numéricas, bloquear parpadeos, que supongo que para epilepsia, ¿no? Digo yo. Leer en Exactamente. voz alta, comandos de voz y luego poder jugar un poco con los contrastes que tú mencionabas también antes, ¿no? Encabezados, poder hacer las fuentes más grandes y más pequeñas. La verdad es que, hombre, me sorprende, no sé cuál ha sido el interés de la página por hacer esto, ¿no? Pero vamos, que me choca porque nunca lo había visto, más que nada, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ves una cosa útil? ¿No tanto? A mí no me gusta, pero... Y te explico por qué. No me gusta la implementación. O sea, no me gusta estas estas librerías a terceros con ese tipo de funcionalidades. ¿Por qué digo esto? Volvemos al tema de la formación y volvemos al tema de la universalidad. Aquí estamos viendo que Pull&Bear tiene una web para un público y que luego la puede hacer accesible para otro público. Entonces, yo soy de la opinión, yo y bastante gente que conozco, que tú tienes que hacer tu sitio web accesible para todo el mundo. Universalidad. Si la haces accesible para todo el mundo, te evitas tener que hacer este tipo de... usar este tipo de... Bueno, de librerías a terceros. Aparte de que esa librería a terceros te va a tocar tu estructura de DOM, no sabes lo que va a hacer, etcétera, etcétera. A mí me gusta más tener la libertad de saber que yo estoy haciendo las cosas bien. No es la peor, en este caso, esta de Equal Web no es la peor que he visto. Creo que Accessibility y la gente que conoce un poquito el mundo de accesibilidad sabe que Accessibility es el demonio y hacen las cosas extremadamente mal. Es Accessibility. Accessibility es otra empresa que intenta hacer este tipo de librerías a terceros, prometiéndote que va a hacer de tu sitio un sitio accesible.
Ya te digo, a mí no me gusta porque creo que se puede hacer sin librería de terceros. Si tú sabes cómo desarrollar un sitio web, no tienes por qué mm, hacer uso de otra librería. Claro. Simplemente el desarrollo nativo que tú hagas ya tiene que ser Sí. suficiente, ¿no? Exactamente. El desarrollo nativo debería ser ya accesible de por sí. Entonces, me da la impresión de que a lo mejor tenían lo que hablamos antes, ¿no? Tenían un producto maduro a lo mejor y han querido tirar de ahí y en vez de refactorizar un poco toda esa web. Claro. Ya te digo, yo no soy gran fan de eso. No, de hecho, no me gusta nada. De hecho, creo que prefiero invertir ese dinero en formar a desarrolladores y que hagan un buen trabajo y que sea accesible para todos y no tener que seleccionar porque al final lo estás tratando como una funcionalidad, ¿no? A ver qué funcionalidad voy a elegir a partir de ahora, ¿no? Voy a abrir eso y voy a poner que los colores, bueno, oye, si los colores y el contraste de colores ya de por sí pasan los test de accesibilidad de los estándares de la W3C o la AA o la AAA en este caso de contraste de color, pues no tiene que darle al usuario ningún problema. Claro. Sí, sí. O sea que, vamos, que añadir plugins o añadir extensiones extra no son necesarias. Un desarrollo nativo Y luego, tendría que ser. exactamente. Y luego ya vamos al tema de performance, ¿no? Estás añadiendo algo más en una carga on-load de tu web. Sí, sí, está claro. Sí, sí, es cierto. Y un poco ya para llegar al final. Nosotros a través de la escuela todo el rato encontramos gente que le interesa la tecnología pero no se atreven a meterte, ¿no? Tú como ingeniero experto en desarrollo, ¿tú qué le dirías a las personas que tienen interés pero nunca se han atrevido a meterse en el mundo de la programación? Bueno, si tiene interés ya es un gran paso. Si tienes cero experiencia, o sea, si realmente estás solo con interés, infórmate de lo que es. O sea, conoce primero en qué te estás metiendo. O sea, conozco mucha gente que se ha metido y esto no es lo que yo pensaba. Hay un problema de expectativas. Segundo, si esto es lo que te gusta, invierte tiempo en ello. Y sobre todo lo que he dicho, invierte tiempo en saber las bases. O sea, las bases de HTML, las bases de CSS y las bases de JavaScript. Y desde ahí puedes montar todo lo que tú quieras. Eso es un no te poco... pongas a aprender React si no sabes JavaScript. No te pongas a aprender Tailwind si no sabes CSS. O sea, no vas a entender los conceptos. Entonces, creo que es importante, y sobre todo eso en accesibilidad, aprender lo básico de HTML. O sea, lo básico, no lo básico, digo los conceptos básicos, digo la base, la semántica. Las bases saber claras, HTML, exactamente, CSS y JavaScript. exactamente, la semántica tienes que tenerla muy claro. Cuándo tengo que usar un elemento de HTML, cuándo tengo que usar un botón, cuándo tengo que usar un link, cuándo tengo que poner este área label, cuándo tengo que usar un rol, cuándo no lo tengo que usar. Eso yo creo que es súper, súper, súper importante. Sí, sí. Nosotros en el bootcamp es un poco lo que hacemos foco. No sé, nos preocupa mucho más que la gente aprenda las bases que luego las tecnologías más avanzadas, porque una cosa te lleva a la otra. ¿Sabes las bases? Una vez que sabes algo, todo en el mundo del desarrollo es aprendible. Así que... Sí. Yo lo que no quiero que salgan de nuestros cursos sabiendo utilizar un framework. Yo quiero que lo entiendan. Y para entender necesitan saber que esto es un método que invoca un objeto, que tiene a su vez otro objeto devuelto, que tiene sus métodos, que tiene sus movidas, y eso solo lo sabes si has tocado todo tú a mano, si no, la vida, vamos, es imposible. Exactamente. Sabes usarlo, pero en el momento en que cambia ya no puedes hacer nada. Exactamente. Sí. ¿Y nos recomiendas algún libro, algún disco, alguna peli? Fuera de la accesibilidad. Sí, del ámbito total, lo que tú quieras. Sí, te puedo recomendar. Mi película preferida es El jovencito Frankenstein o Frankenstein, Young Frankenstein. Para mí es un clásico y es y seguirá siendo mi película preferida. Ese es para partirse, la verdad es que estaba genial. Claro. La cara del actor lo hace todo el tío. Exactamente. Está muy bien. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha encantado. Me parece súper interesante. Y yo, ahora que tengo el púlpito de la escuela, de Socratec,
este tema es un tema que hay que dar a conocer, porque no puede ser que yo haya estado metido en el mundillo 10 años o no sé cuántos años y lo descubra después de 10 años. Eso no puede ser. Es que Claro. hay algo que estamos haciendo mal y somos nosotros los ya talluditos los que tenemos que aportar a esta y darlo a conocer. Y, hombre, yo tengo una escuela, eso es una de las primeras pautas que hay que dar a conocer, es que existe todo esto, que se puede aprender, que ya es una cosa que las empresas tienen que tener un poco el foco y que no es nada del otro mundo, son cosas que podemos, como tú dices, simplemente si el desarrollo nativo está bien, no hace falta hacer nada más. Y no es tan complicado enseñar a hacer un buen desarrollo nativo, porque, vamos, está al alcance de todo el mundo. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme a pasar un buen ratito con vosotros. Encantado de tenerte, de verdad. Me ha parecido súper interesante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Somos Socratec, hacemos cursos y bootcamps. Hemos empezado ayer un bootcamp, estoy encantado. Los alumnos ya han tenido la primera experiencia de todo el día de programación, 7 horas, y ya saben hacer hasta ifs. ya han llegado hasta ahí. En un solo día. Vamos poco a poco construyendo un poco las bases, como tú decías, que es lo más importante. Dentro de nada tenemos un curso de QA también, que empieza dentro de un mes, con un super ingeniero de QA que es Frank Guerrero, que va a dar el curso. Y a tope, estamos a tope con todo. Por mi parte, nada más. La semana que viene tenemos a otro invitado. No, la semana que viene no tenemos podcast. La siguiente tenemos un invitado que es uno que estudió conmigo hace 2 años el bootcamp y está encantado de la vida trabajando y vamos a hablar un poco con él de Bitcoin, de desarrollo web y de todo esto. De nuevo, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Chao. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.